calificado como el preso político más antiguo del mundo. Bueno, parece que me tocó. 30 años en prisión. 30 años. Esa fue la última vez que estuve preso, por razones políticas. 30 años en prisión, sin contar los años que estuvo preso también, después de haber luchado en el anterior gobierno de Batista por su lucha clandestina. Sí. Pasó a la sierra, atacó en Moncada, pasó a la sierra. Después del triunfo, Bueno, Charlie de Armas tuvo un motivo central para que Castro lo llevara a prisión. ¿Cuál es? chicos, dicen que yo estaba conspirando para hacer un atentado personalmente a él, entre otras cosas, pero sobre todo en atentado. Es cierto que había individuos que hablaban de atentados y hablaban de hacer sabotajes. Individuos que hicieron incluso revolución, pero la mayor parte de ellos eran mandados por el gobierno, para saber en qué posición estaban algunos. Porque mira, el problema es el siguiente, voy a ser lo más breve posible, ¿no? En el año 47 yo fui secretario general fundador del Sindicato del Comercio de La Habana, fajado, coloqué del Sindicato Dependiente de La Habana, que cuando yo estaba dirigido por Narciso Sautier, pero no nos agradaba, que trabajábamos en Puente Grande en el comercio, nos dimos de baja, entonces todos nos reunimos, los sindicatos que se empezaron nos prestaron ahí un pedazo de su edificio para nosotros cuando quisiéramos. Y una reunión, pues los distintos compañeros, vamos a formar un sindicato, primero lo lidera Sebi Puente Grande y después lo vamos a hacer nacional. Y entonces se acordó de que me llevaron a mí, bueno, el secretario general fundador del sindicato. Nosotros fue en el 47, sí, terminando 47 más o menos. Yo estuve en ese sindicato hasta el 10 de marzo de 1952. Ahí porque en 1952, el 10 de marzo, Batista el golpe de Estado, violó lo más sagrado que hay en un pueblo, sea buena, regular o mala, que era la Constitución. Y había que respetar la Constitución. Y bueno, pues conozco por uno de los dirigentes también del sindicato, conozco entonces a Fidel Castro. Él me lo presentó y entonces se llamaba Fernando Cheral Piña. Nosotros nos dimos a la tarea de organizar las células secretas de lo que después se convierte en el movimiento revolucionario 26 de julio, después del ataque del puente Moncada el 26 de julio de 1953. Cheral, bueno, Cheral, nuestro querido compañero Cheral, murió en combate, no, él fue hecho prisionero y lo mataron, como casi todos los compañeros nuestros de Moncada. Yo seguí después, por supuesto, ya en la cosa del movimiento revolucionario. Y después que atacamos Moncada, ¿no? Pues Castro vino como al mes, salió de Cuba, y yo estuve allí un poquito más tiempo, hasta que vine para los Estados Unidos, porque si yo iba para México, tenía que ser mantenido en todos los aspectos del movimiento, y el movimiento tenía muchos recursos cuando aquello. Entonces vine a los Estados Unidos a lavar plato, hasta que me llamó Fidel de México. Fui para México en octubre. Eso fue después de la salida de prisión del asalto. Sí, así es. Bueno, déjeme decirle que las fotos que en este momento publican en Cuba del grupo que junto con Fidel salieron de la prisión de Isla de Pino, estaba su fotografía, pero que ya no está. Sí, se la quitaron. Por arte de magia desaparecieron sus fotos. Sí, eso fue. Ahí en el libro La prisión fecunda que publica Mario Macías, Sí. aparece esa foto, pero que no está. Y otros libros que hablan también de ese hecho, dicen aquí debía estar, otros por supuesto que analizan la situación aquella, aquí debía estar la foto de Mario Charlie de Armas, pero la quitaron. Es decir, que ellos han querido borrar su nombre y su figura de la historia. ¿Qué usted cree de eso? Mire, por los años, creo que fue 60 y pico, estaba yo ya en Combinado del Este, fue cuando se quitó por primera vez. Bueno, y todas las fotos de esa histórica, del presidio, el grupo ese de los 8. Él no le gustó, por supuesto, la actitud que yo tomé, desde que caí preso. No fui mejor que ningún preso, hice lo mismo que todos los presos, mantenernos con dignidad y con decoro. Yo le puedo decir con toda honestidad de que sí es cierto, yo podría haber salido por lo menos de año y pico a 2 años antes de cumplir la condena.
Pero el problema fue de que fueron allí, ya éramos dos personas más que quedábamos, Ernesto, de lo que era el presidio político histórico, quedábamos dos nada más, Ernesto Díaz Rodríguez y yo. Entonces me fueron a ver el que era el jefe de la contrainteligencia militar allá en Combinado de Este, con su ayudante, que es un mulato su ayudante, muy decente, muy correcto. Entonces él me mandó a buscar, porque cada rato nos mandaban a buscar, a ver si nos miraban la comida, porque no nos gustaba, porque era un abuso y todo eso, teníamos que plantar, como decimos nosotros. Y entonces me mandó a buscar y me dice de que yo sabía de que una persona que pidiera revisión de causa, la revisión de causa se la contestaba en un plazo mínimo de 30 días, y creo que el otro duraba, si era un poco más, creo que eran 3 meses. Que en el caso mío, si yo pedía la revisión de causa, era puesto de inmediato en libertad. Todavía me faltaban como casi 2 años, por lo menos. Él siguió hablando y cuando terminó le dije, mire, ustedes saben bien que en la causa donde yo estoy, 556 de 61, hubieron varios que pidieron la revisión de causa. Yo nunca la he pedido. Y en este momento que hablo con ustedes, menos todavía, porque ahora es una condición para mi libertad, y mi libertad no acepta, aunque es un derecho para la condición de ustedes, no acepta nada que sea o sea, imposiciones ninguna. Yo no lo acepto. Y es más, usted pone aquí arriba del buró que estábamos hablando, usted pone un fósforo ahí, me dice, haga así que se cae de estoy en libertad, y le digo, cumplo la bomba, porque la cumplí. Entonces, días después me llamaron a Ernesto, le dijeron lo mismo. Y como ya vivíamos los dos solitos ahí, cuando yo regresé le conté, y cuando le tocó a Ernesto, pues respondió, ¿no? Bueno, Mario Cháñez de Armas, Mario Cháñez de Armas, de armas tomar, como dice el refrán. Este mismo gesto de mantenerse en una posición de convicción, de firmeza, de preferir seguir en la prisión antes que aceptar cualquier tipo de chantaje, y ahí que salga, salió, es decir, el objetivo era salir con la dignidad. Si ustedes me echaron 30 es porque ustedes querían que yo me mereciera 30, y 30 voy a cumplir, porque eso queda en la historia. En definitiva, usted ha sido reconocido como el preso más antiguo, político más antiguo del mundo, y eso va sobre la conciencia del sistema castrista y sobre la conciencia de Castro. Para mí es una gran satisfacción como escritor, como intelectual, poder conversar con usted en este momento. Además, porque viví la experiencia del presidio político. También fui llevado al presidio condenado a 10 años de privación de libertad por solo expresar mis ideas políticas en las elecciones del 2022, donde solo pedíamos que votara el pueblo por la libertad y no por Castro. Como no existen partidos, nada más que uno solo, pues entonces mi partido era la libertad. Y por esa sencilla razón fuimos muchos a prisión. Y yo pensé que 10 años eran muchos años, pero como sabía que había un hombre que ya llevaba más de 20 años en prisión cuando yo voy a prisión, y que tenía 30 por delante, eso me daba mi inspiración y fuerza para seguir en mi presidio político. Yo en la prisión escribí poemas, y entre ellos escribí el poema El Más Antiguo. Y el más antiguo es dedicado a Mario Cháñez de Armas. Yo quiero leerlo delante de Mario Cháñez de Armas, este poema que está publicado en este libro, Los Ángulos del Silencio. Y yo quiero leerlo delante de Mario Cháñez de Armas, porque para mí es mi honor como preso político, como intelectual, como poeta. Y yo me honro en este momento dando lectura a este poema publicado en este libro recientemente, que se puso en la Feria Internacional del Libro de Miami. El más antiguo. Para Mario Cháñez de Armas, el preso político más antiguo del mundo. Aquel hombre optó por lucidez. Artefacto viril fue creado en los años que siguieron en su encierro. No supo si la vida volvería a nacer a la salida, si habría vida después de las 10.950 noches de soledad y rejas. Saldría añejado si saldría, no para rones y cántaros,
no para rones y cántaros si saldría, marcado para siempre en su lumbre si saldría. Quizás solo pensó en la muerte, pues vivió en ella, mas no la prefirió en las opciones. Su meta estuvo justo marcada por lo inútil de la guerra. Aquel hombre vivió, si eso es vida, llameante y opaco, consumido en la fiebre de su palabra herida, anónimo en los vinos, en las fiestas de aniversario, sin ver, sin respirar los estrechones de amigos y familiares y los mitos creados con el calor nocturno de la mujer. Aquel hombre estuvo ausente de mí y de la historia, quemando su impaciencia, quizás llorando su diablura, combativo, honesto en las visiones de todo amor, en toda su esperanza, asesinado cada vez que recordó su acción beligerante y traicionada, su acceso opuesto al poder que ayudó a conquistar, para el poder que lo condena, convicto en el dogma, trasquilado en rebeldía. Aquel hombre fue ignorado mucho tiempo por su pueblo. Y el tiempo se hizo caracol bajo sus piedras. ¿Cómo pudo defenderse este hombre? ¿Qué píldoras secretas guardaba? ¿Cómo resistió la humedad, su anonimato, su movimiento frugal, su estadía, cuando muchos olvidaron su papel y su seguridad? Finalmente besó naturaleza, incrédulo aún. Bueno, hay que cortar ahí, perdón. Ese teléfono, no. Corta un momentito. Ahí va bien. Ya abrí. Finalmente besó naturaleza, incrédulo aún, arrodillado ante la tumba del hijo que le nació y murió mientras vivía en cautiverio. Fue lo primero que hizo a la salida. Declaró al fin que siempre fue libre en la llama viva de su idea. Seguro. Gracias. Seguro. Yo seguí muy de cerca, Chane, su trayectoria a la salida incluso de la prisión. Yo he tratado de cumplir siempre con mi idea. Quizás esté equivocado en algún punto, ¿no? Porque no voy a creer que yo tenga siempre toda la razón y eso, pero no creo que haya nadie que pueda decir de cumplir con mi idea, porque los únicos que pueden decir eso ya no existen. Porque el día de mañana yo no sé en lo que yo me convertiré. Espero seguir el mismo camino trazado, sin cambiar. Pero no, que lo digan otro día de mañana. Sí, sabemos que usted ha demostrado en la práctica esa idea de estar libre en sus ideas, sentirse libre. Usted se sintió libre y declaró eso. Yo oí sus declaraciones cuando usted ha ido a la radio, fue entrevistado y yo vi esa declaración y eso es tomado de su declaración, ese final. Ahí había Usted declaró eso, haber estado libre con sus ideas y por eso usted se sentía libre. Eso lo decía quedaba bien con usted mismo, ¿no? Con su conciencia, con su dignidad, con sus convicciones. A veces por algunas razones éramos castigados, usted sabe bien cómo fue que te castigaban y te llevaban para los pabellones de castigo. Entonces, claro, ellos sabían, los militares que estaban allí, que cuidaban, si es que se les podía cuidar, sabían quién eran los que estaban presos ahí, si era fulano, mengano, de tú, su historia todos lo veían. Entonces a cada rato venían para enseñar su política. Y a veces sacábamos una ligerita de cosita. Y yo le decía, yo soy más libre que usted. Si no me va a decir eso, si yo soy igual, porque yo digo lo que yo pienso. Y usted tiene que repetir, aunque no lo crea, aunque sea contrario a su forma de pensar, usted tiene que repetirlo. Yo no, yo soy muy libre. Es verdad que la historia es un hecho que se repite y tú no sabes hasta con las mismas palabras. Y tal vez la influencia, porque no conoce las palabras. Ese argumento lo utilicé yo muchas veces, pero muchas veces repetidamente.
inclusive como oficial de la seguridad del Estado, yo le decía eso mismo, yo sí soy libre. Ahora mismo lo utilicé en Villamarita, antes de venir para acá, lo utilicé en una entrevista con un coronel ahí, y le decía, no, con todo lo que tú me ves, yo soy más libre que tú, porque yo puedo, yo asumo y ya estoy castigado por mi posición. Tú dependes de tu posición, tú dependes ahora de tu libertad, yo ya la mía no, la mía ya yo soy libre. Eso le sucede a toda... Y yo decía, bueno, yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir algo, yo puedo criticar, inclusive yo me puedo parar aquí ahora y decir abajo Fidel Castro. Grita tú, si tú consideras que tú eres libre, di abajo Fidel Castro, para que tú veas, que te van a arrastrar por el pasillo ese, a mí no me arrastran, a ti te arrastran para que tú veas. Entonces ese argumento se ha utilizado muy bien, que vaya, me emociono oírlo, porque yo no sabía que siempre en un trayecto de tantos años en rejas, siempre suceden cosas que son imborrables para un ser humano sensible, para cualquier ser humano, pero sobre todo para un ser humano sensible como usted y que ha luchado y luchó por un ideal. Suceden cosas que golpean, que lastran, son imborrables. ¿Tiene alguna presente que podamos saber? Algo que haya significado mucho, algo impactante en sus años de encierro, algo que podamos destacar. Yo no creo que, bueno, como negativo o como positivo. Negativo fueron ver como a veces eran bayoneteados nuestros compañeros, en el suelo ahí prácticamente los mataban. ¿Cómo? Los mismos compañeros nuestros cuando estábamos en el plan Camilo Sin Fuego. Era un plan que teníamos bayoneta en la espalda. El planazo lo recibíamos todos de una forma o de otra. Y a veces en carne, como decimos nosotros, de esos militares, bastante asesinos, cobardes y crueles. Porque él puede cumplir con su deber, con lo que él pudiera creer su deber, que ese no era el deber de él, por supuesto, pero bueno, vamos a respetárselo. Pero ir ahí y matar a hombres desarmados, rodeados por militares, ¿por qué ese crimen? Imborrable así. Y eso pasó delante de nosotros ahí, malos, hubieron muertos así, grande. Y los bayoneteados, ¿para qué hablan de eso? Manolo, no me acuerdo Manolo, que fue compañero, que fue de los alzados, cuando Batista, capitán Manolo del Río, al lado mío, y no pude ni ayudarlo porque nos rodearon y rastrillaron y nos mataban a todos y nos mataban de verdad. Lo acabaron. Bueno, no se pudo parar, tuvimos que entre dos levantarlo rápidamente un carro y que se lo lleven a ver si se salva. Aquello era sangre todo. Digo que eso no se olvida. Ojalá nunca lo hubiera visto, ¿no? Porque eso es desagradable, ¿no? Y que te veas tú imposibilitado y te das una mano. ¿Y se murió por fin? No, se salvó. Aquello fue pero terrible. Ese es uno de los tantos casos. Mario, voy a aprovechar la oportunidad que la historia nuestra tiene tantos puntos ciegos y oscuros, y en este trabajo que está haciendo Zambra, pues he tratado de aclarar algunos aprovechándome de su cobertura. No se ha podido comprobar, nosotros que hemos sido humeantes de toda la historia esa, por lo menos de pre-revolucionaria, no se ha podido, no hay un documento que te lleve a la realidad, ni una versión que te lleve a la realidad, porque se cambia. Fíjate si se cambia, que la historia me resolverá, pues sabe que al principio de la década de 90 Fidel Castro dijo que eso tenía mucho error y se hizo una nueva versión de la historia. Me verá que no la he visto, pero sé que se hizo una nueva, que es la que están vendiendo ahora en el turismo y eso. Pero muchas personas, inclusive la última Verdiolivo, la recta Verdiolivo que la vi en el año 93, en 94 en Boniato, tampoco trató de trazar puntos para ver la llegada de Fidel al Moncada. Eso no hay forma de comprobar, ni no hay ningún documento que diga cómo su participación en el Moncada no aparece en ningún lugar. Eso no existe. Yo sí te digo, yo siempre digo la verdad, sea cualquiera que sea, a favor o en contra. Exacto. De la persona. Fidel Castro quedó bien en el ataque al cuartel Moncada. Pero no aparece registrado, no hay forma. Él llegó. Y te quepa la menor duda, mira. Porque bueno, se dice que usted iba en la máquina que él iba también, ¿no? Eran como las 11 y pico de la noche del día del 25 para el 26, donde llegué a lo que era la granjita Siboney. Ya habían estaba lleno aquello de revolucionarios, claro, oscuro. Y la parte de adelante no se podía ni hablar ni nada. Y entrar por la parte de atrás de la granjita Siboney.
Yo llegué, estaba ahí, Cheran, el de la célula nuestra, estaba ahí estudiando a unos 3 o 4 compañeros que no estaban de acuerdo con el ataque porque las armas no servían. Ellos tenían razón, vamos a hablar claro, los que tenían razón eran ellos y estaban espantados de ellos. Se demoró mucho aquello, fíjate tú, ni éramos militares, ni conocíamos de nada aquello, y luego las dos mujeres que ayudaban mucho a subir la parte de abajo del pantalón si te quedaba largo y eso, que eran Aide y Melba. Que por cierto, a última hora le pidieron permiso a Fidel para poder tomar parte como, no en la cosa para el hospital, como se suponía que iba a ir ella, con un médico también. Se me olvidan mucho las cosas, el nombre del médico que estaba ahí, y fue para el hospital con ellas dos a asistir a los heridos. ¿El de Matanzas? De... Sí, sí, esa está en la historia ahí. Fíjate tú, no me acuerdo del momento, porque me falla mucho la memoria, tú no sabes los nombres y todo. A veces me cuesta trabajo de mis mismos compañeros que tuvimos hasta la misma celda. Bueno, pues, concentrando la cosa. Cuando ya vamos a salir, Fidel sale, estamos por la parte de atrás. Y él había pedido voluntarios para tomar la posta. Se explicó que no podíamos tirar un solo tiro, porque nosotros lo que teníamos, nuestra misión era ir y coger el arsenal de ellos. Las pistolitas y los riflecitos de tiro al blanco, cambiarlos por las ametralladoras y todo lo que tuvieran ellos ahí. Y con la misma invitar a los militares a que se sumaran. Si eso triunfaba, para unas estaciones y llamar al pueblo y darle las armas. No quedarnos ahí, porque iba a ver que la aviación y acababa con nosotros. Sino llevar al pueblo y entonces empezaba la lucha de oriente hacia La Habana. Bien. Entonces él, ya al momento de salir, cuando él pidió voluntario, algunos, entonces hasta Fernando Sánchez, a veces confundo el compañero de Moncada con el gran maestro. Chenán, que era el jefe de la célula, y yo el segundo de la célula nuestra de Sevilla y Puente Grande, pedimos ser voluntarios y dijeron que no, que nosotros teníamos que llevarlo al resto de nuestros compañeros. Entonces escogió unos cuantos. Sí era de la célula nuestra de Sevilla y Puente Grande, Marrero, que iba manejando, porque Marrero era el que trabajaba en un carro de cerveza de la Tropical, del almacén de la Tropical en Puente Grande. Muy valiente, extremadamente osado, tal es así que él después siguió solo para dentro del cuartel y allá lo mataron. Ese sí, solito siguió para adelante, no siguió, esperó más nadie, más nada. El primer carro tenía una sola función, y ya le explicó ahí. Una era Montané y el otro era caballero que estuvo de ministro del Interior. Sí, estaba... no. Ramiro Valdés. Sí, no, esa historia me la conozco bien. ¿El Furri, no? No, Furri no estuvo de Moncada. Furri no es de Moncada. Entonces, la misión de ellos dos era lo que le dijo Fidel. Rápidamente, se tiraban dos o tres compañeros y iban con grado de sargento, iban vestidos de militar, con el mismo uniforme de los militares del ejército. Había algunos que se destinaron a eso, que corrían con las armas en la mano hacia la posta, gritando abran paso que viene el general, por supuesto. Decía abran paso, vestido de militar, y eran los militares para ellos. Se supone que era Batista el que llegaba, el general. Y entonces a dos de ellos, lo que te dije, que era Ramiro y Pedro Mire. No. Ya murió también, que era de Naciones de Pino. Se lo acabo de decir hace un momentito. Sí. Entonces ellos otros, la función que tenían era quitar la cadena que había. Quitar la cadena que había a la entrada. Aquí estaba, por ejemplo, la garita, y había una cadena buena hasta aquí. Entonces tenían que quitar la cadena, dejarla caer. Y el segundo carro era el de Fidel Castro, segundo Castro. Claro. Después se dirige a Chenar, el de la célula nuestra. Dice, Chenar, tú y los compañeros de célula me siguen a mí. Porque es que nosotros hablábamos con Fidel para arriba y para abajo.
Chenar y yo, desde que ya yo me sumé a la cosa esa con Chenar. Y andamos con Fidel por lo menos de 3 a 4 días semanales en distintos lugares que visitábamos. Eso era por las tardes, por la mañana. Y por eso teníamos tanto roce con Fidel. Y entonces él me pidió que él era el que nosotros éramos, el carro nuestro era el tercero, que lo sería él. Se miró para los demás y le dijo, pues así siguen todos uno después del otro. O sea, se cada cual en su grupo, de su célula. Y miró para los que estaban ahí separados, que estaban montando. Y dice, y ustedes, cuando se vaya el último carro, cojan carro, que tienen, y se pueden ir. Cosas que fueron los que no iban a tomar parte. En el asalto. Dicen, claro, que fueron. Y él iba en el grupo de los que no iban a tomar parte en el asalto. Y Y él se incorporó a ese grupo. El segundo grupo. carro. Y el segundo carro, al llegar ahí y quitar la cadena, ellos se echaban por un lado, por supuesto, y entonces el primer carro al entrar era el de Fidel y el segundo era el nuestro. Y no entró. No pudimos entrar. ¿Por qué? Porque nosotros si hubiésemos llegado ahí unos 3 minutos antes, o quizás 3 o 4 minutos antes, o 3 o 4 minutos después, hubiéramos entrado. No quiere decir que hubiéramos Pero bueno, en el plan estaba el entrar en el primer carro, que era donde iba Fidel. No, Fidel iba en el segundo. No. Sí, Fidel iba en el segundo carro. Sí, pero el primer carro... No, eso es lo que hay que aclarar, es muy importante, Sí. porque la idea de la pregunta es que Fidel sale vivo del asalto. Sí, porque yo sabía. Porque quería, pero que él no toma prácticamente acción, prácticamente nada, no, ni riesgo ningún tipo. Ahí se cayó ya, Sí, se pero cayó de afuera, de afuera, lo y que de adentro digo. para afuera. Y porque, bueno, la idea que nosotros manejamos como que él quería quedar vivo. Porque, por ejemplo, usted quedó vivo porque las cosas de la vida salió vivo, pero usted peleó, tiró y cumplió su plan, es decir, cumplió la parte su parte que le correspondía en el plan de ataque. Fidel cumplió también. No hay que poner duda. Porque él es el que tiene que ir delante. Cuando se quita la cadena, el primer carro se echa por un lado. Entraría el segundo, que ya es el primero, que es el de Fidel, y el segundo, que es el tercero, que íbamos nosotros. Pero no se pudo entrar porque la Guardia Cosaca, dicen que le llamó, no sabe por eso de Guardia Cosaca, era la que daba la vuelta, era una pareja que daba la vuelta por la parte afuera del campamento militar. ¿Ves? Y al llegar ellos ahí, en el Victoria, que tocó la casualidad, que en el momento que llega el primer carro, se ven corriendo los que van, se da cuenta la Guardia Cosaca, y lo dice usted, empezó el tiroteo. No pudieron quitar la cadena. Ajá, Y al perfecto. no quitar la cadena no pudimos entrar. Entonces, bueno, ¿qué? Se dispersa se dispersa todo el personal ahí. Y Fidel, usted lo ve Hay un momento, durante el combate. déjame decirte lo que la mayor parte de los compañeros brincaron para distintos lugares, entonces se apretaron ahí y empezaron a tirar, había unos muritos, unas casas a la derecha, más o menos, no me acuerdo bien ahora. Yo te digo, yo me quedé recostado al guardafango de la parte derecha del carro, de frente al cuartel. Yo no te puedo decir el tiempo, porque cuando uno está en eso no puede pensar en el reloj ni pensar en nada. Si de aquí para allá nos fajábamos y de allá para acá, el tiroteo entre el cuartel. Pero hay un momento, ya eso hace un ratito, que yo oigo detrás de mí uno que viene gritando retirada. Y yo pensé, dejar que el loco este cuando miro. Él venía con su riflecito que llevaba él. Y se llama Fidel Castro. Gritando retirada. Eso es verdad, hay que decirlo. Porque es verdad. Es verdad. Es decir, él podía haberse ido solo. Fíjate que en el carro que tratamos de entrar, entró él, se tiró aquí arriba de nosotros lo que habíamos entrado y pues no cabe, el pie por fuera y tú por fuera, tuvo que pegarse otra vez. Y haberse ido. ¿Y en qué carro, el carro que se fue, quién iba? ¿Usted iba en el carro que se fue? No, él en el que iba a irse, iba, qué bueno muchacho, el chofer después fue en el Granma, también después lo mataron. Alcalde, Ciro Redondo, Ah, Ciro Redondo. de Artemisa. Ciro Redondo. En el carro de la retirada, en el primero que se monta, Ciro Redondo, se monta Fidel, pero se tiene que pegar porque no cabe, muy grande. Ese fue un otro, ahí sí, hasta ahí yo lo vi bien.
Después sí, nos fuimos a la granjita Cibernet. Que ese era el lugar de Regresamos reunirse ahí. en caso de Sí, porque Carlos... de fracasado el plan. Sí, el lugar de reunión. sí, ahí Eso quedó claro, que el lugar de reunión después de fracasado el plan era la granjita. no había eso de que veremos por aquí si fracasan ni nada. Eso fue por intuición. Es decir, que no había un segundo plan en caso de fracaso, No, nada, ¿qué podían nada. hacer? Que yo ¿Dónde sé. podían reunirse en caso de...? Nada, ¿Y cómo fueron a la granjita? Porque tienes que retirarte, mira, por ejemplo... Es decir, que los soldados, ustedes, ¿no? Los que atacaron, pensaron, bueno, si hemos quedado vivos, bueno, el punto donde salimos es lógico para encontrarnos otra vez. Pero también, ¿Como un razonamiento lógico o porque se había dicho que ese era el... ese fue por intuición, yo te diría hasta por intuición. Mira, por ejemplo, había compañeros nuestros que encima de lo que estaba vestido de civil, se pusieron el de los militares, el uniforme de los militares. Yo entre un grupo más y un grupo más, nos quitamos toda la ropa de civil y nos pusimos de militares. Esa era la primera vez que yo iba a Oriente. Yo quisiera saber si en vez fue como fue que regresamos y pude cambiar de nuevo de ropa. ¿Qué hubiera hecho yo en Santiago de Cuba? No conozco a nadie. Primera vez que voy a Santiago de Cuba. Vestido de militar y no tengo ropa de civil debajo. A algunos le pasó eso. Los cogieron y los mataron. Todos los que cogieron a mí lo mataron. A mí me hubieran matado. Pero no sé por qué, por intuición, regresamos para cambiarnos de ropa. Así sí, nos cambiamos de ropa. Yo tengo otra pregunta Lo que que sí, podría... Lo que te digo de Fidel, que sí. ¿Usted regresó a la granjita en otro carro que no era el de Fidel? No, lo más bonito, que el primero que arrancó de ahí fue el carro de nosotros. Y esta era la granjita y pasamos, seguimos. Y la gente dijo, coño, creo que nos pasamos. Caminamos un poco, porque había como especie de unos militares en un lugar ahí, después pasamos a la granjita. Y la gente dijo, no le tiren, no le tiren. Y al salir de ahí de Moncada, así se tiró. Porque confundimos un carro que estaba atrás, que era el de nosotros, y la gente le metió, aguante, ese carro no es militar. Eso es verdad. Entonces después, cuando dijimos, hay que virar, viramos y regresamos. Y llegamos allá a la granjita, y ya eso había allí una pila de compañeros en el suelo tirado de digo. Habían varios, no se me olvidó el nombre de ellos, por supuesto. Y en el caso que iba yo, los nombres se me olvidan. Tendría que ver la lista de los compañeros. No, eso no importa. Están ahí recogidos. Está recogido. Yo me acuerdo que hay uno que va, porque yo sí recibí, pero eso fue, fíjate si hace edad, que yo no sentí nada. Pepe, José Caballero, que era el de la célula allá de Pinal del Río, ese era el jefe de ellos. Muy valiente campesino. Y cuando íbamos a retirar, que esto se sienta que íbamos apretados. Aquí íbamos, así redondo, este es un muchacho muy bueno, él aquí y uno metido aquí abajo, entre los pies ahí. Entonces este quiere que le saque una cajita que tiene aquí como unas balas. Y claro, a mí me habían dado un tiro, pero hace daño. Yo no sentí nada. Le digo a la bala de sangre, no siento nada, ¿para qué voy a preocuparme de nada de eso? Lo que sí le embarré toda la espalda y la gente creía que él estaba herido porque yo le embarré tratando, no podíamos, pero atrás se estaban quejando algunos. ¿Por qué? Porque íbamos muy cargados y entonces parece que cayó en un bache, caía arriba del otro, y entonces el tipo estaba quejando. Y entonces te dice, no te quejes, yo estoy igual que tú, peor que tú, y no me quejo. Y es verdad que estaba peor. El que había después en las placas y eso, dicen que era una balita de esa de nosotros, que tenía creo que era un infundado. Ese se salvó también, esa gente se salvó. De milagro se salvó. Porque Fidel les dijo que se acostaran ahí. Todos los heridos se acostaron al suelo, entre ellos que se le iba a mandar a alguien para que lo curara y eso curara. Yo después, cuando estábamos alzados, yo, pero ¿de dónde íbamos a mandar a nadie nosotros ahí? Claro. Vaya, esas sí son cosas de locos, de Fidel, eso sí son cosas de locos. Pero él ahí se quedó bien. Donde se quedó un político humano fue cuando ya este grupo nuestro, que fuimos cerca de la Gran Piedra. Este grupo éramos 19 hombres.
y se redujo a 8. Poco a poco. Heridos que tuvieron que virar. Y entonces, el día antes de la detención, hicimos contacto con un campesino ahí, que era dueño de la naranja, y el individuo no le iba en todo lo que pudiera. Pero entonces Fidel por la noche nos pide a 5 de nosotros, Almeida, me dirá si yo miento o no, y estos días estando preso. Yo estos días está grabado por Ernesto, no es que lo diga ahora, yo lo dije porque yo le decía que lo que yo no tenga valor para decirlo estando preso en la calle, Ya, no claro. lo voy a decir. Ya, claro. Y está grabado, y salió en los días aquellos cuando Leone Sen fue a Cuba, que era el que estaba frente a la cosa esa de su manera el africano. Y él ahí, porque el que lo grabó Ernesto Díaz. ¿Y qué dijo? Entonces él nos pide a nosotros, que estábamos una ropa toda desbaratadita, no desbaratada, sucia y eso, la de civil. Y entonces por la noche nos pide a 5, la entrevista, como te dije, no te acabo de decir ahora. No. Ernesto Díaz. No, Ernesto no tuvo nunca. Almeida. No, Almeida. Almeida. Juan Almeida, sí. Almeida era un moreno, ese me se me olvida también, ese lo mataron después del Gran 2. A Pancho, de la célula nuestra, a Montano, que vive aquí en New Jersey, por allá por New Jersey, y a mí, a 5 de nosotros nos pidieron, nos entregaron. Almeida. Fidel, para salvarlo a él. No, pero, Porque estábamos rodeados por el ejército, no podíamos salir de ahí. Y estábamos Fidel cerca le de pide a ustedes que se Santiago, entreguen para salvarlo a él. para que él se salvara. Sí, porque el dueño de la finca, vaya, digo que él tuviera, pero nos ayudaba. Sí. Y entonces a él se le ocurrió esto, que el individuo del dueño de la finca fuera después a buscar a ¿cómo se llama? Para poder salir Al al... cura ¿cómo se llama el cura allá? Bueno, no se preocupe, en esencia nos interesa ese dato.